La palabra nos congrega, nos va a auxiliar para conocer un poco las etapas de la historia de la salvación. Y tú te podrás preguntar, ¿para qué me sirve conocer las etapas de la historia de la salvación contenidas en la Biblia? Es muy sencilla la respuesta. Para cuando escuches hablar tú de algún libro o de un personaje, si tú conoces las etapas de la historia de la salvación, automáticamente vas a saber a quién se está refiriendo. Por ejemplo, si te hablan de el profeta Isaías o el profeta Jeremías, automáticamente vas a entender que están hablando del tiempo de los profetas. Si te hablan de un rey como Saúl, David, Salomón, vas a saber que estamos hablando de la etapa de la monarquía. Y te será más fácil comprender la palabra de Dios y sacarle más provecho a la lectura de la Biblia. Según el libro de Carlos Junco Garza y de Ruth Rendón Leal, presbíteros los dos, la historia de la salvación se divide en 12 etapas. La primera es la creación y la contiene el Génesis. La segunda etapa es la época patriarcal y se contiene en el libro del Génesis del capítulo 12 al 50. La tercera etapa se le conoce como el Éxodo, la liberación del pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto, y lo contiene el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La cuarta etapa es la conquista de la tierra prometida y la época de los jueces, ¿verdad? Y data aproximadamente del año 1230 al año 1030 a.C. y está narrada en los libros de la Biblia llamados de José, Jueces y en la primera de Samuel. La quinta etapa se le conoce como la monarquía, que es la etapa del año 1030 al año 931 a.C. Y esta etapa se narra en el primer libro de Samuel, y en los Reyes y en el primero de Crónicas. La sexta etapa de la historia de la salvación es la división del reino, cuando Dios le quita el reino a la descendencia de Salomón y se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Es en la etapa más o menos entre el año 931 al año 586 y es en primera y segunda de Reyes donde está contenido esta etapa. La séptima etapa es la etapa del exilio entre el año 597 y el 539 y se narra en el libro del profeta Jeremías, Ezequiel, el Deutero Isaías. La octava etapa es la restauración y la época persa. Entre el año 539 y el año 333 se narra en el libro de Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. La novena etapa es la época griega hasta la época romana, allá por el año 330 al año 63 a.C. y se narra esta etapa en la primera y segunda en Macabeos. La décima etapa es la venida de Jesucristo, la vida, su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección. Y se narra esta historia de nuestro Señor y Salvador en los 4 evangelios. La undécima etapa es la etapa de la iglesia, que es la que estamos viviendo actualmente, que empieza en Pentecostés, cuando con la primera predicación de Pedro nace la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica cristiana, y está contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la última etapa es la segunda venida de Cristo, que le conocemos como la parucía. Es una etapa que está anunciada por algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis. Es una etapa que estamos por llegar, y es cuando Cristo vendrá a consumar su triunfo definitivo para llevarnos a todos los que no queremos al cielo. Estas son las diferentes etapas de la historia de la salvación, para que vayamos conociéndolas un poquito. Posteriormente, en otros videos trataré de hablarles un poquito específicamente en cada una de las etapas. Recordemos que Dios escogió un hombre llamado Abraham, del cual se formó un pueblo llamado Israel. Y a partir de ahí empezó Dios a educar a su pueblo.
lo conocemos por la historia de la salvación, que es la intervención de Dios en la vida de un pueblo. Poco a poco lo fue educando, poco a poco lo fue conquistando, poco a poco lo fue preparando para la llegada de su Hijo Jesucristo. Más adelante veremos más ampliamente sobre la historia de la salvación. Solamente este video es una síntesis de las 12 etapas de la historia de la salvación que contiene la Santa Palabra de Dios. Posteriormente les hablaré de los personajes como Abraham, como Isaías, como Josué, como Gedeón, etcétera, 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 para ir conociendo un poquito más las diferentes etapas de la palabra de Dios, para poder saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el plan que Él tiene para mí y para ti. ¿Cuál es la voluntad que Él tiene para ti y para mí? ¿Cómo puedo saber que Dios me ama y qué puedo hacer para corresponder a ese amor que Dios me tiene? Poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, iremos desvelando este maravilloso misterio de la historia de la salvación, que es la historia de Dios en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga. Mientras tanto, te saludo a tu hermano y amigo Águila que vuela libre. Bendiciones.